La primera vez que Daniel vio a su esposa besar a otro hombre, no fue en persona. Fue en una pantalla gigante, en medio de una sala llena de gente, durante la proyección de un cortometraje en un festival local de Madrid. El público aplaudía, los focos giraban, y ella, Laura, su mujer, aparecía en la escena final besando con verdadera pasión a su compañero de rodaje. Nadie más pareció notar que aquello no era actuación. Daniel sí. El beso duró demasiado. No tenía la frialdad técnica de un guión. Había una respiración entrecortada, una tensión que ningún director puede dirigir. Él sintió cómo se le helaba la nuca, cómo las manos se le cerraban en puños dentro de los bolsillos. No dijo nada. Ni cuando la gente a su alrededor murmuraba lo buena que era la interpretación, ni cuando ella subió al escenario y agradeció a su compañero de escena por hacerla sentir tan libre. Libre. Aquella palabra se le quedó clavada en la garganta. Hasta ese momento, Daniel había sido un hombre tranquilo, metódico, incapaz de hacer escenas. Pero esa noche algo se rompió. El aplauso sonaba como una burla. Él no se marchó, no hizo un escándalo, ni la enfrentó. Solo la observó. Analizó su sonrisa. No era de una actriz, era la de una mujer que recordaba. Que revivía. Y él entendió, con esa lucidez que duele, que aquel beso no había sido el primero. Cuando salieron del cine, Laura parecía eufórica. Le preguntó qué le había parecido la película, y él respondió con calma. Realista. Muy realista. Ella sonrió. No notó el filo en su tono. Caminaron hasta el coche entre luces de neón y ruido de tráfico. Daniel encendió el motor sin decir nada. Ella hablaba del éxito, de los comentarios del público, de cómo por fin alguien valoraba su trabajo. Él la escuchaba, pero cada palabra suya era una astilla. Por fin alguien, había dicho. Daniel empezó a preguntarse si ese alguien llevaba tiempo valorándola más de lo que él imaginaba. Esa noche no hubo discusión. Tampoco hubo sexo. Él se acostó de espaldas a ella, mirando el techo, repasando cada detalle del corto, cada gesto, cada mirada. Era como si en 90 segundos de proyección hubiera visto el resumen de su propia derrota. No necesitaba un teléfono, ni mensajes, ni excusas. El cuerpo de Laura lo había dicho todo. Y él lo había leído con precisión quirúrgica. Durante los días siguientes, Daniel fingió normalidad. La besó por rutina, habló de cosas triviales, fue a trabajar, y esperó. No porque quisiera pruebas, sino porque quería verla caer en contradicción. Quería que el secreto se delatara solo. Y en el fondo, quería confirmar si todavía era capaz de sentir algo más que rabia. El detonante llegó el jueves siguiente, en una cena con amigos. Alguien mencionó que el actor del corto, un tal Marcos Gil, había publicado una historia en Instagram desde un restaurante en Lavapiés. En el fondo de la imagen, apenas visible, estaba la mano de Laura. Su anillo brillaba. El anillo que Daniel le había comprado en un mercadillo de Roma 5 años atrás. Nadie lo notó, excepto él. Esa noche comprendió que no necesitaba investigar más. Que no hacía falta sorprenderlos juntos ni leer mensajes ocultos. Su traición estaba a la vista de todos, disfrazada de arte, bendecida por aplausos. Y por primera vez en su vida, Daniel sintió placer en el silencio. Porque sabía que el verdadero espectáculo aún no había comenzado. Daniel comenzó a estudiar los movimientos de Laura como si fuera un extraño que comparte casa con alguien que apenas conoce. Cada gesto suyo se transformó en información útil. La manera en que se arreglaba antes de salir, el tiempo que tardaba en responder un mensaje, el modo en que evitaba el contacto visual cuando él entraba en la habitación. No era paranoia, era observación fría. Durante una semana completa registró todo en silencio. No con intención de enfrentarla todavía, sino para entender cuánto tiempo llevaba mintiéndole.
Descubrió que salía más seguido bajo la excusa de reuniones con clientes, que se maquillaba diferente y que cada vez que regresaba lo hacía con una mezcla de euforia y nerviosismo mal disimulada. En casa seguía siendo amable, pero había algo en su mirada que delataba una atención dividida, como si siempre estuviera pensando en otro lugar. El viernes siguiente Daniel pidió el día libre. Fingió una reunión externa para no despertar sospechas y salió de casa detrás de ella. La siguió a distancia por las calles de Chamberí, manteniendo siempre 2 coches de separación entre ellos. No sabía exactamente qué esperaba ver, pero intuía que esa mañana no era una más. Laura aparcó frente a un edificio antiguo y entró sin mirar atrás. Daniel esperó en el coche con el motor apagado y los ojos fijos en la puerta. Pasaron 10 minutos. 15. 40. Cuando salió, no venía sola. El mismo hombre del corto, Marcos Gil, bajó detrás de ella, riendo, tocándole la espalda con naturalidad. Se despidieron con un gesto rápido, sin beso, pero el contacto fue suficiente. No fue una escena teatral, no hubo dramatismo. Fue un acto doméstico, sencillo, pero exacto. El tipo de cercanía que no se improvisa. Daniel no bajó del coche. No necesitaba más. Esa imagen le bastó. El cerebro le funcionaba con una calma antinatural, como si una parte de él ya hubiera aceptado el hecho antes de verlo. Encendió el motor y regresó a la oficina. No habló con nadie. Pasó la tarde completando informes, escuchando el sonido de los teclados, mientras una idea sólida se formaba dentro de él. Ella ya no era su esposa, al menos no en los hechos. Esa noche no mencionó nada. Cenaron juntos. Ella habló de un posible nuevo proyecto con un equipo creativo interesante. Él la escuchó sin interrumpir, observando cómo las mentiras salían con fluidez, sin esfuerzo. Había algo clínico en verla mentir. Le generaba repulsión y fascinación a la vez. El sábado ella dijo que saldría con unas amigas. Daniel le pidió que se quedara, que hacía tiempo no cenaban solos, pero ella insistió en que ya había prometido ir. Se vistió rápido, con un vestido negro que él no le había visto en años. Daniel no insistió más. Esperó a que se fuera y luego salió por la misma puerta. No la siguió esta vez. No hacía falta. Tomó el coche y condujo sin rumbo por la M30, repasando cada momento de los últimos meses. No buscaba sentido ni consuelo, solo precisión. Necesitaba entender cuándo empezó todo. Recordó que 2 meses antes ella había mencionado a Marcos por primera vez, diciendo que era un actor serio, comprometido con su trabajo. Esa noche, después de grabar las primeras escenas del corto, había llegado tarde, oliendo a vino tinto y tabaco, algo que nunca usaba. Él no lo asoció entonces, pero ahora todo encajaba con precisión milimétrica. A la mañana siguiente, Laura se comportó como si nada hubiera ocurrido. Preparó café, habló de la película, de sus planes para presentarla en otro festival. Daniel le preguntó casualmente si Marcos iría también. Ella respondió que probablemente sí, que era parte del equipo. Él asintió. No hizo comentarios. Pero esa respuesta selló la confirmación definitiva. No era un error de una noche ni una confusión temporal. Era una relación constante, sostenida, validada por ambos. No era una aventura, era una sustitución. A partir de ese momento, Daniel decidió cambiar de estrategia. No confrontaría todavía. Le interesaba conocer hasta dónde llegaba la traición. Durante las semanas siguientes, empezó a recopilar detalles. Revisó extractos bancarios, observó gastos inusuales, pagos en restaurantes en días en los que ella decía haber comido en casa. Detectó billetes de tren a Toledo y Sevilla. Viajes que supuestamente eran colaboraciones creativas. Era un patrón tan evidente que casi resultaba insultante. Cada movimiento de Laura le demostraba no solo que lo engañaba, sino que lo subestimaba. Y eso era lo que más lo irritaba. No el acto en sí,
sino la seguridad con la que creía poder mentirle sin consecuencias. Una tarde, mientras ella salía a una reunión rápida, Daniel recibió una llamada de un cliente que trabajaba en el mismo edificio donde ella solía reunirse. Aprovechó la oportunidad y le pidió un favor, que comprobara si Laura estaba allí. 10 minutos después recibió un mensaje breve: no la he visto, pero el actor del corto acaba de pasar con una mujer rubia hacia el piso 3. Daniel respondió solo con un gracias. Apagó el móvil y se quedó quieto frente a la ventana, observando la calle, intentando controlar la respiración. No había furia visible, pero dentro de él la tensión crecía de manera sostenida, sin estallar. Esa noche la esperó despierto. Cuando ella entró, fingió estar medio dormido, pero notó el aroma de perfume ajeno en su ropa. No el suyo, sino uno masculino, fuerte, con notas amaderadas. Lo reconoció porque él lo usaba años atrás. Laura dejó el bolso, se quitó los zapatos y se metió en la cama sin mirarlo. Daniel no dijo nada. No era el momento. Quería que ella creyera que seguía sin sospechar. Sabía que una confrontación inmediata le daría control a ella, y él aún no estaba listo para perderlo. El domingo, mientras desayunaban, ella preguntó si él había dormido bien. Daniel respondió: perfectamente. Su voz sonó normal, sin ironía. Ella sonrió satisfecha, convencida de que todo seguía bajo control. No podía imaginar que su marido ya había cruzado una línea interna de la que no se regresa. Desde ese día, Daniel dejó de amarla. No en el sentido poético, sino literal. Lo supo porque ya no sentía celos ni tristeza, solo cálculo. Era una sensación nueva, casi científica. Había entendido que no se trataba de recuperar nada, sino de terminar algo. Lo único que le faltaba era decidir cuándo. Y ese cuándo llegó más rápido de lo que esperaba, en una noche donde el silencio de la casa sería el escenario perfecto para la verdad. Daniel decidió hacerlo sin preámbulos, sin esperar el momento perfecto ni planear frases. Eran las 11:30 de la noche. Laura estaba en el salón, revisando unas fotos del rodaje en su portátil. Él se acercó despacio, se apoyó en el marco de la puerta y la observó durante unos segundos. Ella notó su presencia, giró la cabeza y sonrió con naturalidad, pero esa sonrisa se borró apenas vio su expresión. Daniel se sentó frente a ella, cruzó las manos y habló con un tono tan sereno que resultaba inquietante. Le dijo que había algo que necesitaba confirmar y que prefería escucharlo directamente de su boca. Ella frunció el ceño, cerró el ordenador y preguntó de qué se trataba. Daniel la miró fijo y pronunció el nombre de Marcos Gil. El silencio se extendió durante varios segundos. Laura parpadeó, tragó saliva y soltó un «¿qué pasa con él?», que no sonó convincente. Daniel no levantó la voz, solo repitió: «¿Qué pasa contigo y con él?». Ella intentó mantener la compostura. Dijo que solo trabajaban juntos, que era parte de su equipo, que las personas estaban empezando a inventar cosas por envidia. Daniel la interrumpió con precisión. Le dijo la hora exacta en la que la había visto salir del edificio con Marcos, el día en que supuestamente tenía una reunión con una marca de diseño. Le describió el lugar, el color de la camisa del actor, el gesto con el que él le tocó la espalda. Laura palideció. No respondió enseguida. Cuando lo hizo, usó un tono defensivo. Dijo que sí, que se habían visto, pero que era para discutir un nuevo proyecto y que no había pasado nada inapropiado. Daniel soltó una risa seca, sin ironía, y le dijo que la había visto mentir muchas veces a lo largo de su vida, pero que nunca lo había hecho con tanta torpeza. Laura cambió de estrategia. Se levantó, empezó a caminar de un lado a otro, dijo que se sentía asfixiada, que Daniel la controlaba, que no la entendía, que hacía meses se sentía sola en la relación. Daniel la escuchó sin moverse, con la mirada fija. Cuando ella terminó, le preguntó si esa soledad la había llevado a acostarse con otro hombre. Laura se quedó quieta, sin responder.
Él insistió, le pidió una respuesta clara. Ella lo miró y dijo que no quería hablar de eso, que no era el momento. Daniel se levantó, se acercó hasta quedar a medio metro de ella y repitió la pregunta, esta vez más despacio. Ella intentó sostenerle la mirada, pero no pudo. Bajó los ojos y murmuró un sí tan bajo que apenas se oyó. La reacción de Daniel fue inmediata, pero no explosiva. Dio un paso atrás, respiró hondo y se quedó quieto. No gritó, no golpeó nada, no la insultó. Laura parecía esperar una escena violenta, pero él no le dio ese poder. Lo único que dijo fue, gracias por confirmarlo. Ella empezó a llorar, diciendo que no había querido hacerle daño, que había sido un error, que todo se había confundido, que no sabía cómo detenerlo. Daniel no mostró compasión. Le dijo que los errores no se repiten tantas veces, que los viajes, las mentiras y los ensayos a escondidas no se hacen por confusión. Ella trató de tocarle el brazo, pero él se apartó. Le pidió que no lo hiciera. El intercambio se volvió más tenso cuando Laura empezó a culparlo. Dijo que él se había vuelto distante, que ya no la miraba igual, que había dejado de ser el hombre con el que se casó. Daniel escuchó en silencio y luego le respondió con frialdad que nada de eso la autorizaba a traicionar. Que si estaba tan insatisfecha, podía haber hablado, irse, separarse, hacer lo que quisiera, pero no mentirle todos los días mientras fingía amor. Ella gritó que no lo entendería nunca, que él era incapaz de ver más allá de su propio orgullo. Daniel, sin perder el control, le contestó que al menos su orgullo era limpio, que el de ella olía a miedo. Laura rompió a llorar de nuevo, pidió perdón, dijo que quería arreglarlo, que se había dado cuenta de su error, que Marcos no significaba nada. Daniel la observó con la misma calma con la que un médico mira una radiografía. Le dijo que no la odiaba, que ya no sentía nada, y que eso era lo que más debía preocuparle. Ella trató de abrazarlo, pero él la detuvo con un gesto firme. Le dijo que el tiempo del contacto se había terminado, que a partir de ese momento lo único que quedaba era sinceridad, y que si no estaba dispuesta a decir toda la verdad, mejor se callara. Laura confesó que llevaba 3 meses viéndose con Marcos, que al principio no había pasado nada, pero que después no pudo detenerlo. Dijo que se sentía viva con él, que era diferente, que le devolvía algo que había perdido. Daniel la dejó terminar. Cuando ella calló, preguntó si había planeado dejarlo. Laura no respondió. Eso fue suficiente. Él se dio media vuelta y caminó hacia la puerta del dormitorio. Ella le pidió que no se fuera, que hablaran, que podían empezar de nuevo. Daniel se detuvo y la miró con una expresión vacía. Le dijo que las cosas que se rompen de esa manera no se arreglan con palabras, y que lo peor no era la infidelidad, sino haberla descubierto sonriendo en público mientras lo traicionaba. El silencio se extendió. Laura se sentó en el sofá, agotada, con las manos temblorosas. Daniel permaneció de pie, observándola, evaluando si sentía algo. No sentía compasión, ni rabia, ni deseo de venganza en ese instante. Solo una claridad absoluta. Le dijo que no iba a echarla esa noche, que podía quedarse en la habitación, pero que a partir de mañana decidiría qué hacer. Ella intentó hablar, pero él levantó la mano para detenerla. Dijo que ya no quería escuchar promesas, que las promesas se le habían acabado. Se fue a dormir al cuarto de invitados. Cerró la puerta, apagó la luz y se quedó despierto mirando el techo. Pensó en cómo había sido capaz de mantener una mentira tan ordenada, en cuántas veces lo había besado después de verlo, en cuántas noches había fingido cansancio solo para ocultar culpa. Cada pensamiento era un corte limpio. No lloró. Se durmió cerca de las 3 de la madrugada, con una decisión fija, no perdonarla. No por orgullo, sino porque sabía que el perdón sería una forma de rendición. A la mañana siguiente, Laura ya estaba despierta, preparando café. No intentó hablarle. Daniel tomó una taza, se vistió y salió sin decir palabra.
En el trabajo nadie notó nada extraño, pero por dentro, él ya había cruzado la línea entre la rabia y la estrategia. Esa noche comenzó a planear cómo haría para devolverle exactamente la misma sensación que ella le había provocado, la de creer que todo seguía igual, mientras en silencio su mundo se derrumbaba. Daniel no habló durante 3 días. Se comportó con normalidad frente a Laura, comía en silencio, respondía con frases cortas pero correctas y dormía en el cuarto de invitados. Ella intentó acercarse varias veces, pero él no reaccionaba. Observaba sus movimientos, su tono de voz, la manera en que fingía calma mientras revisaba el teléfono. La estudiaba igual que antes, pero esta vez con un objetivo distinto. Ya no quería entenderla, quería destruir la seguridad con la que se había movido durante meses. No pensaba golpearla, ni gritarle, ni hacer un escándalo. Su forma de venganza sería precisa y lenta, diseñada para hacerle sentir lo mismo que ella le había hecho vivir, una pérdida silenciosa, gradual, irreversible. Lo primero que hizo fue vaciar las cuentas compartidas. No todo, solo la mitad exacta. Sabía que ella notaría la transferencia, pero no podría reclamar nada porque el dinero era de ambos. Después cambió la contraseña del correo familiar, del que ella dependía para gestionar pagos y contratos. Cuando preguntó qué había pasado, él respondió que el sistema lo había bloqueado por seguridad. No discutió. La dejó en el aire, obligándola a depender de él para cosas básicas. Era un control que ella no podía ver como agresión, pero que empezaba a incomodarla. El siguiente paso fue más sutil. Daniel habló con un amigo que trabajaba en una agencia de casting y le pidió que enviara una propuesta a Laura para una supuesta colaboración internacional. Era una oferta ficticia, con un proceso de selección que incluía varias entrevistas en inglés y la entrega de material audiovisual. Laura se entusiasmó. Creyó que era una oportunidad real. Daniel la observaba ensayar frente al espejo, convencida de que algo grande estaba por venir. Sabía que cuando descubriera que todo era falso sentiría la humillación más pura, no porque perdiera un trabajo, sino porque se daría cuenta de que él la había manipulado con el mismo lenguaje que ella había usado para mentir. Mientras tanto, él empezó a salir más. Decía que tenía reuniones, cenas de trabajo, eventos corporativos. Laura preguntaba con cautela, intentando no parecer celosa. Daniel siempre respondía con una sonrisa breve. Ella empezó a sospechar. Una noche, al verlo llegar tarde, le preguntó directamente si estaba con alguien. Él la miró y respondió, no aún. Fue la primera vez que ella no supo qué decir. Daniel no mintió. En ese momento no había nadie, pero la idea de que pudiera haberlo había hecho efecto. Días después, Daniel organizó una cena en casa. Invitó a varios amigos, entre ellos una compañera del trabajo, Clara, con quien Laura nunca había tenido una relación cercana. Clara era educada, inteligente y discreta. Durante la cena, Daniel fue amable con todos, pero tuvo una atención especial con ella, nada exagerado, solo gestos mínimos, servirle vino, escucharla con interés, responderle con naturalidad. Laura notó la tensión. Cuando los invitados se fueron, le preguntó si algo pasaba entre ellos. Daniel dijo que no y añadió que, si algún día pasaba, al menos sería con alguien que no lo hiciera sentir invisible. Laura no respondió. Subió a la habitación y cerró la puerta con fuerza. El lunes siguiente, Laura recibió un correo del supuesto proyecto internacional. Era la confirmación de que había sido seleccionada para una entrevista final. Daniel había preparado ese mensaje con cuidado. Le pidió a su amigo que se hiciera pasar por productor y la citara en un estudio inexistente. Ella se arregló con esmero, tomó un taxi y desapareció toda la tarde. Cuando llegó, su expresión era distinta. No había entrevista, nadie la esperaba. Entendió enseguida que todo era una farsa. No dijo nada, pero Daniel vio el cambio en su cara. Durante la cena apenas comió. Él no mencionó el tema,
la dejó en su silencio, sabiendo que el golpe había sido certero. Pasaron 2 semanas. Daniel siguió con su rutina, pero empezó a moverse con independencia total. No pedía permiso, no avisaba, no preguntaba. Laura empezó a sentirse desplazada dentro de su propia casa. Lo notaba en los pequeños detalles, él ya no dejaba sus cosas en el baño principal, había retirado su ropa del armario, y en la cocina había vuelto a comprar solo para uno. Cuando lo confrontó, Daniel le dijo que no podía seguir compartiendo hábitos con alguien en quien no confiaba. Ella intentó justificar que estaba intentando cambiar, que había terminado definitivamente con Marcos, que quería recuperar su relación. Daniel la escuchó en silencio y luego respondió con una frialdad que la desarmó: tú decidiste cuando empezó el final, yo solo estoy administrando su cierre. El golpe final lo planeó sin prisa. Marcos había conseguido un papel en una obra pequeña en el centro. Daniel compró entradas para el estreno y le propuso a Laura asistir juntos. Ella aceptó, interpretándolo como una señal de reconciliación. Durante la función, él no apartó la vista del escenario. Laura evitaba mirar a Marcos, sabiendo que Daniel notaba su incomodidad. Cuando terminó la obra, él la llevó a cenar. Eligió un restaurante caro, el mismo donde habían celebrado su aniversario 2 años antes. Parecía una salida normal, pero era el cierre que él había calculado con precisión. Durante la cena le habló con serenidad. Le dijo que había decidido vender el piso, dividir el dinero y marcharse a vivir a Valencia por trabajo. Explicó que ya había iniciado los trámites del divorcio y que recibiría los papeles al día siguiente. Laura lo escuchaba sin poder reaccionar. Preguntó si había otra persona. Daniel negó con la cabeza y añadió que ya no necesitaba a nadie para sentirse en paz. Ella empezó a llorar, dijo que lo amaba, que podía cambiar, que no soportaba la idea de perderlo. Daniel la miró fijamente y respondió que eso ya había pasado, que lo había perdido el día que eligió besarse con otro delante de todos. Pagó la cuenta, se levantó y le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara hasta firmar los documentos. Esa noche no regresaron juntos. Laura tomó un taxi sola. Daniel caminó hasta su coche, encendió un cigarrillo y esperó unos minutos antes de arrancar. No pensaba en lo que había hecho como una venganza, sino como un acto de equilibrio. No la había destruido, solo le había devuelto el reflejo exacto de lo que ella había creado. Los días siguientes transcurrieron sin palabras. Laura se encerró en casa, evitando mirarlo. Daniel continuó con sus rutinas, preparando su traslado. Cuando llegó el correo con los papeles, ella los firmó sin discutir. El silencio final entre ambos fue más elocuente que cualquier reproche. Ella comprendió que no habría segunda oportunidad y él, por primera vez en meses, sintió que podía respirar sin rabia. El último día antes de que Daniel se mudara amaneció sin palabras. Laura estaba despierta desde temprano, con el cabello desordenado y la mirada fija en la mesa de la cocina. Él entró, preparó café sin mirarla y se sentó frente a ella. La tensión en el aire era visible, pero ninguno quería ser el primero en hablar. Laura tomó aire y dijo que necesitaban hablar antes de que se fuera. Daniel asintió sin entusiasmo. Ella empezó con voz temblorosa, diciendo que sabía que no tenía derecho a pedir nada, que entendía que él no podía perdonarla, pero que necesitaba decirle algo antes de firmar definitivamente los papeles. Daniel le indicó con un gesto que continuara. Laura le dijo que había pasado semanas pensando en todo lo que habían vivido, que había intentado entender en qué momento empezó a distanciarse de él y por qué buscó atención en otra persona. Afirmó que no fue por amor, ni por deseo, sino por sentirse vista. Daniel la escuchó sin interrumpir, con la vista fija en su taza. Cuando ella terminó, él le preguntó si eso era una justificación o una explicación. Ella respondió que era lo único que podía ofrecer. Daniel le dijo que la diferencia entre ambas era enorme y que, si pretendía que sus palabras cambiaran algo, debía ser clara.
Laura insistió en que no esperaba que la perdonara, solo quería que entendiera que no lo había traicionado por odio ni por falta de cariño, sino por cobardía. Daniel se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Le dijo que lo que ella llamaba cobardía para él era desprecio. Le explicó que cuando uno ama y respeta, no se permite llegar al punto de mentir con la naturalidad con que ella lo había hecho. Laura trató de responder, pero él la detuvo con un gesto. Dijo que no necesitaba escuchar más excusas, que había tenido tiempo de sobra para hablar antes de engañarlo, no después. Ella empezó a llorar, pero Daniel no reaccionó. Su voz se mantuvo firme. Le dijo que durante semanas había intentado encontrar una razón lógica a lo ocurrido, algo que justificara el daño, pero que al final había entendido que no existía una razón, solo una decisión. Laura bajó la cabeza y le preguntó si había alguien más, si planeaba rehacer su vida con otra persona. Daniel negó sin dudar. Dijo que no pensaba en eso, que ahora solo quería recuperar su estabilidad, vivir sin desconfianza, dormir tranquilo. Ella le pidió que al menos se quedaran en contacto, que no desapareciera de golpe. Daniel respondió que desaparecer era lo más honesto que podían hacer, que mantener comunicación solo serviría para mantener abierta una herida que debía cerrarse. Laura intentó acercarse, le tomó la mano, pero él la retiró lentamente. Dijo que no podía tocarla sin recordar todo lo que había descubierto y que no pensaba vivir condenado a esa sensación. La conversación se volvió más directa cuando ella le preguntó si había planeado todo lo que hizo para herirla. Daniel respondió que no, que al principio solo buscaba entender hasta dónde llegaba la mentira, pero que cuando lo supo con certeza sintió la necesidad de devolverle lo mismo que ella le había hecho, la certeza de haber perdido algo sin darse cuenta del momento exacto. Le dijo que no se arrepentía de nada, que no lo hizo por odio, sino por cierre. Laura lo miró con una mezcla de rabia y tristeza y le dijo que lo había castigado más de lo que merecía. Daniel le contestó que el castigo había comenzado el día en que decidió acostarse con otro, que él solo se encargó de ponerle un final visible. Ella le preguntó si alguna vez pensó en perdonarla. Daniel respondió que sí, los primeros días después de descubrirlo, cuando aún creía que podía separarse el error de la persona, pero que luego comprendió que el error y la persona eran lo mismo. Dijo que en ese momento dejó de sentir dolor, y cuando desaparece el dolor también se acaba el amor. Laura le pidió una última oportunidad, no para volver, sino para hablar en unos meses, cuando todo se calmara. Daniel negó con la cabeza. Le explicó que hablar después solo serviría para reabrir algo que debía quedar muerto. Dijo que no creía en segundas versiones de una historia que ya había terminado de forma tan clara. El tono de la conversación cambió cuando ella mencionó el anillo de bodas. Lo tenía en la mano, lo colocó sobre la mesa y dijo que no podía seguir teniéndolo. Daniel lo miró un momento, luego le pidió que lo guardara. Dijo que no lo quería, pero tampoco soportaba la idea de verlo en otro lugar. Ella insistió en dejarlo, diciendo que no tenía sentido conservar un símbolo vacío. Daniel le respondió que el símbolo no estaba vacío, que representaba exactamente lo que eran ahora, una promesa incumplida. Laura lo miró con los ojos enrojecidos y dijo que nunca imaginó que él pudiera volverse tan frío. Daniel contestó que no era frialdad, sino consecuencia. Ella le preguntó si le guardaba rencor. Él negó. Dijo que el rencor implicaba un vínculo, y que ya no quedaba ninguno. Le explicó que el perdón no era necesario porque el daño estaba hecho y asumido, y que no tenía intención de vivir con odio, pero tampoco con nostalgia. Laura le pidió que al menos recordara los buenos momentos. Daniel respondió que los recordaba, pero como algo perteneciente a otra vida, algo que no tenía relación con lo que eran en ese instante. Dijo que ese pasado había dejado de existir el día que ella decidió compartir su cuerpo y su intimidad con otro. La conversación duró más de una hora. Laura pasó del llanto al silencio, del intento de justificarse a la resignación. Daniel se mantuvo constante, sin alterarse.
Al final ella solo preguntó si realmente pensaba irse al día siguiente. Él respondió que sí, que ya tenía el billete de tren y el contrato del nuevo piso firmado. Ella le preguntó si podía acompañarlo a la estación, y él le dijo que no, que prefería ir solo. Se levantó, recogió su taza, la enjuagó en el fregadero y dijo que se iría temprano. Laura lo miró mientras se alejaba hacia el pasillo y le pidió una última cosa, que no la odiara. Daniel se detuvo un momento, se giró y le dijo con voz firme que no podía odiar a alguien a quien ya no reconocía. Esa fue la última frase entre ellos. No hubo abrazos, ni despedidas formales. Ella se quedó en la cocina, inmóvil, mirando la puerta cerrarse. Daniel subió las escaleras, empacó los documentos que faltaban y dejó sobre la mesa del salón la copia de los papeles firmados. No durmió mucho esa noche. A las 6 de la mañana estaba vestido, con la maleta lista. Antes de salir, echó un vistazo rápido al piso. Todo seguía igual, pero la casa ya no le pertenecía. Cerró la puerta con cuidado, bajó las escaleras y no volvió la vista atrás. Daniel llegó a Valencia un martes por la tarde. El tren había salido de Atocha antes del amanecer y durante el trayecto no habló con nadie. Llevaba una maleta, una mochila y una carpeta con documentos de trabajo. Al bajar, no miró atrás. Caminó hasta el piso alquilado que había elegido por internet, un apartamento pequeño en Ruzafa, con una terraza que daba a un patio interior. No lo eligió por gusto, sino por funcionalidad. Quería un lugar donde nadie lo conociera, donde no tuviera que dar explicaciones ni fingir estabilidad. Lo primero que hizo fue ordenar las pocas cosas que traía, revisar la conexión a internet y llamar a la agencia que lo había contratado para confirmar su incorporación. Le ofrecieron empezar al día siguiente y aceptó sin dudar. No quería días vacíos. Esa noche cenó solo. Se obligó a comer aunque no tenía hambre. Miró el reloj varias veces, intentando no pensar en qué estaría haciendo Laura a esa misma hora. No lo hacía con nostalgia, sino con una necesidad práctica de entender cuánto espacio seguía ocupando en su mente. Se dio cuenta de que todavía le quedaban gestos automáticos, como mirar el móvil esperando un mensaje o girarse al entrar en casa esperando encontrar a alguien. Le molestó su propio reflejo de costumbre y decidió imponerle un límite. Desactivó las notificaciones, borró el número de Laura y guardó el teléfono en un cajón. Al día siguiente empezó en la nueva oficina. Era un espacio moderno, con gente que lo saludaba sin conocerlo y sin preguntas. Lo trataron con respeto y distancia, exactamente lo que necesitaba. Durante la primera semana se enfocó en aprender los procedimientos, cumplir horarios y no hablar de su vida personal. Cuando alguien le preguntó si tenía pareja, respondió que no. No mintió, solo simplificó. Al salir del trabajo solía caminar por la ciudad, sin rumbo fijo, observando a la gente. No buscaba distraerse, solo acostumbrarse al movimiento ajeno. Empezó a dormir mejor, aunque el silencio del nuevo piso seguía resultando denso. No le dolía, pero lo sentía. Pasó un mes antes de que pensara de nuevo en todo lo ocurrido. Una tarde recibió un correo de su abogado confirmando que el divorcio ya estaba inscrito oficialmente. Lo leyó sin emoción. Cerró el portátil y se quedó mirando la pared unos minutos. No sintió alivio ni tristeza, solo una certeza: la etapa estaba cerrada. Esa noche salió a caminar y se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no llevaba prisa. Caminó sin dirección durante casi una hora, hasta que el cansancio lo obligó a regresar. Entendió que no se trataba de empezar de nuevo, sino de continuar. Durante los meses siguientes adoptó rutinas precisas. Se levantaba a las 7, hacía ejercicio, desayunaba, iba al trabajo, regresaba, cenaba y se dormía sin interrupciones. Los fines de semana comenzó a hacer pequeños viajes a ciudades cercanas como Alicante o Castellón. No buscaba diversión, sino distancia. En cada sitio observaba cómo la gente vivía sin drama, cómo todo seguía.
Eso lo ayudó a poner en perspectiva su historia. Comprendió que no era especial, que su caso era uno más en una lista infinita de rupturas. Esa idea no le generó tristeza, sino una calma racional. En junio recibió un mensaje inesperado. Era Laura. Decía solo una frase: espero que estés bien. Daniel lo leyó 3 veces y no respondió. No por rencor, sino porque entendía que no había nada más que decir. Guardó el teléfono y siguió con su día. Esa noche, mientras cenaba, se dio cuenta de que no le había alterado recibir el mensaje. Ya no había rabia ni ansiedad. Era indiferencia pura, y la indiferencia, entendió, era el punto final real. Su entorno laboral empezó a notarlo más relajado. Algunos compañeros lo invitaron a salir, y aunque al principio rechazaba las invitaciones, poco a poco comenzó a aceptar. No buscaba amistades profundas, solo interacción básica. En una de esas salidas conoció a alguien, una mujer llamada Irene, contable de otra empresa. Hablaron de temas triviales, nada personal. Ella le pidió su número y él lo dio sin pensarlo demasiado. Intercambiaron algunos mensajes durante las semanas siguientes. No hubo promesas ni expectativas. Para Daniel era simplemente parte de un proceso natural de reintegración a la vida cotidiana. A finales de verano volvió a Madrid por trabajo. Caminó por las calles donde había vivido y sintió una desconexión total. Pasó frente al edificio donde había estado su piso y no sintió nada. Era un lugar sin peso, un punto geográfico sin carga emocional. No pensó en subir ni en saber si Laura seguía allí. Tenía claro que la curiosidad era solo una forma encubierta de nostalgia, y no estaba dispuesto a retroceder. Tomó el tren de regreso esa misma tarde, con la sensación de haber cerrado una puerta sin necesidad de mirar por la rendija. En el plano interno, Daniel notó cambios. Ya no analizaba cada gesto, no desconfiaba de todos, no esperaba que nadie lo traicionara. Entendió que la traición no define a quien la sufre, sino a quien la comete. Empezó a valorar su capacidad de control, su manera de no haber reaccionado con violencia ni desesperación. Sabía que muchos en su lugar habrían buscado venganza más cruel, pero él había preferido la precisión. Se sentía satisfecho, no orgulloso. Era una diferencia importante. Con el tiempo, el recuerdo de Laura se volvió una secuencia de hechos, no de emociones. Recordaba lo ocurrido como quien repasa un informe, fechas, acciones, consecuencias. No borró lo vivido, pero lo redujo a datos. Ese distanciamiento no lo convirtió en una persona fría, sino práctica. Entendió que había perdido algo que ya no quería recuperar. Aprendió que la confianza no debía ser absoluta, pero tampoco debía desaparecer. En su nueva vida aplicó esa lección con prudencia, sin cinismo. En diciembre, casi un año después de la ruptura, Daniel recibió una carta. Era de Laura. No la esperaba, pero tampoco le sorprendió. La carta era corta. Ella decía que había intentado rehacer su vida, que había terminado su relación con Marcos hacía meses, que había cambiado de trabajo y que, a pesar de todo, le agradecía por no haberla destruido cuando tuvo la oportunidad. Decía que había aprendido más del silencio de Daniel que de cualquier discusión. Él la leyó entera, la dobló y la guardó en un cajón sin responder. No necesitaba hacerlo. Esa noche salió a la terraza, se sentó con una copa de vino y pensó en lo que realmente había aprendido. No era una reflexión sentimental, sino práctica. Entendió que amar no lo había protegido de ser traicionado, pero tampoco lo había debilitado. Aprendió que la calma no siempre es debilidad, que el control puede ser una forma de defensa y que, al final, no se trata de olvidar, sino de no permitir que lo ocurrido determine cada decisión futura. Su vida siguió sin grandes giros. Trabajaba, viajaba, dormía bien. No buscaba finales felices, buscaba estabilidad. Cada vez que alguien le hablaba de amor, no evitaba el tema, pero lo abordaba con claridad.
Decía que el amor solo tiene valor cuando es honesto, y que sin honestidad solo queda rutina disfrazada de afecto. Sus compañeros lo escuchaban con atención, pero él no intentaba convencer a nadie. Había aprendido que las lecciones más duras no se explican, se viven. Un año después de su llegada a Valencia, Daniel ya no pensaba en lo que perdió, sino en lo que evitó mantener. No sintió orgullo ni nostalgia, solo una certeza tranquila: había hecho lo necesario. Nada más.